El día de ayer meditábamos sobre Mateo capítulo 10, versículo 38, que dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso lo dice el Señor Jesús. El Señor mismo, hablando a los discípulos y a la multitud, le decía: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y de hecho, nada digno, o sea, ninguna cosa que no sea digna puede entrar al reino de los cielos. Ninguna cosa que sea santa puede entrar al reino de los cielos. Y podemos pensar qué significa esto de entrar al reino de los cielos. Significa pertenecer ahora al reino de la luz y no de las tinieblas. Cuando dice aquí: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, está diciendo: realmente no es mi discípulo, realmente no tiene la capacidad para seguirme. Contaba hace muchos años, estaba liderando un grupo de adolescentes muy grande y hablé acerca del discipulado y uno de los adolescentes pidió hablar conmigo otro día y se acercó y me dijo: estuve meditando en todo esto, a mí me gusta cuando nos reunimos, que hacemos algunas actividades recreativas, etcétera, pero esto de ser discípulo de Jesús no es para mí. Dice: la verdad que a mí me gusta estar con ustedes y pasar un buen momento y nada más. Y yo le dije: te agradezco tu sinceridad, porque muchos piensan igual pero no son sinceros. Y la realidad es que para ser un discípulo del Señor tiene que haber una transformación en el interior hacia afuera. ¿Amén? ¿Y qué significa tomar la cruz? Hablábamos ayer que era morir. Pero a propósito de esto, quiero tocar un pasaje de la Biblia que ha sido en parte controversial porque las interpretaciones que se les ha dado ha llevado a que muchos estudiosos de la Biblia prestaran atención en este pasaje tan conocido de Mateo capítulo 25. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes? Bueno, puede ser que no hayan escuchado y hoy sea la primera vez, como fue para mí en algún momento, ¿verdad? ¿Qué será la parábola de las 10 vírgenes? ¿Y de qué se tratará? Y cuando lo leemos, decimos: ¿qué querrá decir? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Será que lo podemos aplicar? ¿De qué manera? Esto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Interesante historia, ¿no? Para aquellos que lo habían leído y para aquellos que aún no habían leído esta historia. Tenemos que
situarnos en el tiempo en que Jesús narraba esta historia y en qué pueblo, y tener en cuenta las costumbres que tenían en aquel lugar para poder hacer una interpretación más correcta. Una interpretación equivocada de este pasaje es pensar de que todas estas vírgenes son parte de la iglesia redimida de Cristo, comprada con la sangre de Cristo, sellada con el Espíritu Santo, que son cada uno templo del Espíritu Santo, pero que de repente en un momento se transformaron en personas insensatas y entonces cuando venga el Señor no van a ir con ellos. Esa es una interpretación incorrecta porque choca literalmente con todo el mensaje de la palabra de Dios, donde dice que el Señor tiene cuidado de nosotros, que Él nos tiene en sus manos, y Jesús mismo dijo: mis ovejas, ¿quién las podrá arrebatar de mi mano? Entonces, una interpretación equivocada de este pasaje es decir, aquí se trata de verdaderos creyentes, pero que un grupo de ellos en algún momento pierde su salvación. Vamos a la interpretación más estricta acerca de este pasaje. En aquel tiempo, y las costumbres del pueblo de Israel eran de que el día que se iba a celebrar una boda, primero que había una preparación de meses y meses de invitación, y había un grupo de mujeres vírgenes que tenían el rol de ser el cortejo, las damas de acompañante de la esposa y del esposo. Y aquí aparecen en la historia que tenían unas lámparas. Bueno, en aquel tiempo no había linternas, no había faroles, no había luces LED. Entonces tenían unas lámparas que funcionaban a aceite. ¿Cuál era la función? Fíjense que estaban esperando que llegue el esposo. Ahora yo digo, ¿el esposo se iba a casar con las 10 vírgenes? No. Las 10 vírgenes formaban parte del acompañamiento. ¿Cuál era la función de ellas? La función era esperar, y cuando viniera el esposo con esas lámparas, hacían un camino, porque tampoco había muchos reflectores, de hecho no había iluminación como estamos acostumbrados nosotros, sino que estas mujeres hacían un camino, un recorrido para que llegue el esposo al lugar de boda. Por eso ese era el rol. Entonces es erróneo pensar de que aquí estamos diciendo, bueno, es de la iglesia que de repente hay algunos de la iglesia que pierden su salvación porque no tenían el aceite. Y también hacen unas interpretaciones de ese aceite de que, bueno, que tiene que ver con las obras de las personas, cuando en realidad nada más lejos que eso. La esposa, entonces, es la iglesia. En la Biblia, ¿qué habla acerca de la esposa del Cordero? El Cordero es Cristo, nosotros somos la iglesia, somos la esposa, por lo tanto no somos ese cortejo de vírgenes que estaban esperando al esposo. Entonces esa es una mala interpretación y que algunos toman y dicen, ven que aunque sean parte de la iglesia pueden llegar a perder su salvación, ya que si les falta el aceite justo cuando viene el esposo, bien. Y aquí hay que hacer una salvedad. ¿Por qué está escrito esto y por qué lo estamos leyendo esta mañana? Si está hablando de que nosotros somos la iglesia, estamos allí en las bodas con el Señor. Toda palabra del Señor tiene una aplicación también práctica para nuestras vidas. Si bien la aplicación estricta tiene que ver con que este cortejo de vírgenes, muchos eruditos bíblicos y teólogos piensan que se está refiriendo, y yo también pienso lo mismo, estrictamente al pueblo de Israel, porque la iglesia es la que va a ser la esposa del Cordero, y que el pueblo de Israel en el tiempo ya de la gran tribulación, cuando venga Jesús en su segunda venida, algunos tendrán que estar preparados para recibir al Señor y otros no lo estarán. Entonces muchos entienden que estas vírgenes se refiere al pueblo de Israel, que dentro del pueblo de Israel como nación hay personas que en la segunda venida de Cristo le van a aceptar y otros no van a estar preparados. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy a nuestras vidas? Porque toda palabra del Señor tiene una aplicación. ¿Qué significa esto de vírgenes insensatas y otras que son prudentes?
Insensato, cuando vamos al original, también una de las traducciones es loco, estar totalmente loco. O sea, estas estaban locas con lo que hicieron. Y el grupo donde dice las prudentes, lo llama justamente, una de las traducciones es estar cuerdo, es ser razonable. Y también se traduce como ser inteligente, ¿no? Insensatas por un lado, pero otras son prudentes. Prudentes, inteligentes, sabias, que saben los tiempos, entendidos en los momentos y saben qué hacer. ¿Cómo lo aplicamos hoy entonces a nuestras vidas? Hermanos, dentro de las filas de las congregaciones, fíjense que no estoy diciendo iglesia, sino dentro de las congregaciones, podemos encontrarnos con personas que son insensatas y personas que son, ¿qué? Cuerdas. Personas que son sabias, personas que son prudentes. Ahora, yo pregunto, una persona que ha nacido de nuevo, que en su corazón, en su vida, vive, mora el Espíritu Santo, que ha sido sellado con ese Espíritu Santo, y dice la palabra que el Espíritu nos recuerda cada día que somos hijos de Dios, ¿no? Como que nosotros los hijos les recordamos ciertas cosas todos los días. Acordate, eso no puedes hacer. Bueno, las esposas a los esposos también y al revés, ¿no? Nos recordamos cosas. Imagínense si el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos va a estar recordando de una o de otra manera quiénes somos y que somos hijos de Dios. Por lo tanto, esta prudencia, esta sabiduría tiene que ver con la obra que el Espíritu Santo ya hizo en nosotros y que continúa haciendo. Estamos en ese proceso, por lo tanto, nosotros somos aquellos que tenemos una lámpara y que esa lámpara tiene aceite. Muchos creen que de ese aceite se trata del mensaje de salvación, se trata del Evangelio, porque el Evangelio es el que ha transformado nuestras vidas. Algunas veces escuché decir, bueno, el Señor nos ha regalado por su gracia esta salvación tan grande, pero ojo porque así como cualquier regalo que recibes, así como lo tenés, se te puede perder. Y digo, ¿cómo es eso? Pregunté, ¿no? Y me dijeron, bueno, imagínate, yo te regalo esta Biblia. Bien, muy bien, gracias. Y vos por ahí viajando, etcétera, se te pierde. Y así podés perder tu salvación. Yo le dije, ¿sabés cuál es el problema? Que nunca entendiste qué es la salvación. Porque la salvación no es un paquete, ni es algo externo. La salvación es la transformación de mi ser interior. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, me transforma, me cambia, y ya no soy la misma persona que antes, soy una nueva creación. Esto lo dice la Biblia. Entonces, en realidad no puedo perder algo que en realidad se transforma en una transformación mía interior, que ni siquiera lo pude hacer yo. Entonces, nosotros somos de este grupo de las vírgenes prudentes. ¿Y qué dice en este relato? Dice en una parte que es muy significativo y que a mí más de una vez me ha llamado la atención. Cuando vino el esposo, o estaban escuchando que llegaba el esposo a aquel lugar, dice que las insensatas dijeron, uy, ya no tenemos aceite. ¿Por qué no nos dan ustedes aceite? El tema es que no se puede transferir el aceite. Por hoy alguien, un falso maestro, dijo, la fe la podemos transferir de una persona a otra. Un líder le puede transferir su fe a un discípulo. ¿Y cómo es eso? Sí, pues imponiéndole las manos le podés transmitir tu fe. Bueno, no hay absolutamente ningún versículo bíblico que pueda sostener eso, al contrario. La fe, primero, que es un don de Dios, proviene de Dios y es para cada uno en particular. Y Dios es el que pone esa fe en nuestras vidas para poder creer. No se transfiere. Entonces, estas que decían, denos de su aceite, denos de eso que ustedes creen, porque llega el final. Es imposible. Porque nosotros lo que hacemos es anunciar el Evangelio, pero la transformación en el interior la hace el Espíritu Santo de Dios.
y nosotros no podemos transformar a una persona. Nosotros anunciamos la verdad y después cada uno se apropia de ella o no. ¿Amén? Ahora, no solamente eso dice, sino que cuando se lo pidieron, le dijeron, miren, mejor vayan ustedes a comprar. Es algo personal. Teníamos un conocido, un hermano que ya ha partido con el Señor, que yo conocí cuando tenía 11, 12 años. Y cuando te saludaba te decía, Dios te bendiga, hermano. La salvación es personal, ¿eh? Se nos decía, la salvación es personal. Y es verdad, la salvación es personal. Yo no puedo, ni siquiera por más que ame a mis hijos tanto, transferirles la salvación, o porque soy el pastor, decir, bueno, listo, ya está, son los hijos del pastor, se terminó el problema. De ninguna manera, de ninguna manera. Vayan ustedes, le dijeron, y compren para ustedes, así tienen ustedes y nosotras tenemos. No les podemos dar de nuestro aceite. Claro, ¿cuál fue el problema? Se acordaron tarde. No era el tiempo, porque el esposo ya venía. Y dice que cuando el esposo vino, entró ¿con quién? Con aquellas que le estaban esperando. Con estas 5 vírgenes. Había 10 vírgenes, había 10 lámparas. Fíjense que la posibilidad la tenían, pero solamente 5 tenían el aceite. Estas entraron con el esposo y dice que luego que entraron, se cerró la puerta, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también. Y esto es muy llamativo. ¿Qué dijeron? Señor, Señor, ábrenos. Esta expresión, Señor, Señor, no es cualquier expresión. Es una expresión de cierta intimidad y de cierto conocimiento. Por eso estos que están hablando aquí son aquellos que hasta incluso se han sentado por mucho tiempo en las bancas de una iglesia. Pero que nunca se convirtieron a Cristo verdaderamente. Que nunca Cristo fue realmente su Señor. Porque dijeron, Señor, Señor, diciendo, somos nosotros. ¿Te acordás? Acá estamos, mirá. Otro pasaje en la Biblia dice Jesús mismo. Fíjese que estas partes son expresiones directas de Jesús. Dice, muchos, no pocos, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Dice, y el Señor les responderá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero están diciendo, Señor, Señor, me fui a todas las campañas, a todos los encuentros. Y estas le dijeron, Señor, Señor, ábrenos, soy yo. ¿Te acordás que si yo no iba a la iglesia no pasaba nada? ¿Te acordás que yo era el que hacía todo y que el más mejor o el mejor de todos los creyentes? Apariencias. Nunca debemos perder de vista que la iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto el Señor tiene conocimiento pleno de lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Y hoy, yo sé que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Pero en muchos lugares que se están reuniendo esta mañana por miles y miles y miles, dentro de esas filas puede haber personas que creen que están siguiendo a Dios, pero en su corazón hay algo más, como también leíamos ayer. Ese pasaje, ¿no? Que decía que si tenés en primer lugar a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, no podés ser digno de mí. Diciéndolo de otra manera, el pasaje dice, aquel que amare más a su mamá, a su papá o alguna otra cosa, a sus hijos, etcétera, no es digno de mí. Tiene que ver con esto. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué está primero en tu corazón? ¿Cuál es la prioridad?
¿Realmente tu prioridad es el Señor? Y si el Señor es prioridad, ¿se traduce en qué? En nuestro servicio. Porque el Señor nos llamó a ser sus siervos. No, pero yo sirvo al Señor a mi manera. No, a mi manera no, a la manera de Dios. Y la manera de Dios es en la iglesia, a la manera de Dios es en su cuerpo, en el orden que Él está establecido, porque lo que no deseamos, no queremos, es que alguno aquel día diga: Señor, Señor, ábrenos. ¿Soy yo? A las 8:30 estuve. Hay otros faltaron, mirá, faltó Ángel, faltó Pedro. Y yo estaba. Claro, ahora el Señor mira lo que hay en tu corazón. Mira la intención de tu corazón. Si realmente eres el Señor. Cuando el Señor te llama, ¿estás dispuesto? ¿O siempre hay otra cosa que se interpone? Dice entonces: mas él, versículo 12, respondiendo dijo: de cierto les digo, no las conozco. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Yo. Te conozco. Y esta palabra conocer implica una intimidad con Dios, una intimidad con el Señor. No es que te conocían en el templo, no es que te conocían, sí, mirá que él es cristiano porque anda por todos lados con la Biblia debajo del brazo. Sí, es conocido que es cristiano. No, conocido para Dios es que tenés una relación de verdad con el Señor. ¿Cuándo? En todo momento, cuando estás solo sobre todo y podés hablar con Él. Y que le decís: Señor, yo estoy dispuesto a lo que vos me pidas, porque vos sos primero en mi corazón. Porque si no, en esta mañana tenemos que reflexionar y decir: ¿realmente hemos sido transformados por el Señor? ¿Realmente somos prudentes? ¿Realmente están nuestras lámparas llenas del aceite? De cierto les digo que no las conozco. Y ellas le dijeron: Señor, Señor. ¿Verdad? Imagínense, no sé, en un trabajo, ustedes todos los días, hace 10 años que van al mismo lugar, y van y de repente a la puerta está el dueño de esa fábrica, y dice: hola, sí, vengo. ¿Y quién sos vos? No te conozco. No, pero sí, no tengo idea quién sos. Y te muestra el registro de la lista de personas y no estás. ¿No? Y de hecho el Señor tiene esa lista. Es el libro de la vida donde nuestros nombres están escritos allí, no por mérito propio, sino por lo que Él hizo en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué este mensaje? Porque por un lado digo, no, nosotros somos, y por otro lado, ¿por qué predicar este mensaje? Porque cada uno sabe. Cada uno sabe cuál es su relación con Dios. Cada uno sabe si realmente el Señor está primero antes que cualquier otra cosa en su vida. Pues Jesús mismo dijo: muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, aquello. Y tristemente el Señor les dirá: no sé quiénes son. Y aquí también sucede lo mismo. Por eso, hermanos, hoy es tiempo de examinarnos, de si realmente tenemos a Cristo primero en nuestro corazón. Y si no es así, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay una sola cosa: ir a los pies de Cristo, ir a los pies de la cruz y decirle: Señor, quiero nacer de nuevo, quiero ser transformado verdaderamente. Porque, hermanos, esto no es un juego, es una cuestión de vida o muerte, y ni siquiera de vida o muerte de esto momentáneo que sucede
a diario, cuando una persona fallece, si no estamos hablando de vida eterna o de una muerte eterna, y esa muerte tiene que ver con una eternidad de tormentos, y sobre todo tormento por decir, ¿por qué no creí al anuncio? Porque muchas personas hoy pueden levantarlo, sí, yo creo en Jesús, y yo creo que Él es Dios, etc. Ahora, ese Jesús es el Señor de tu vida, es distinto, ¿no? Si es el Señor de tu vida, entonces sos prudente. Y ser prudente quiere decir ser sabio, inteligente. Inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos para resolver algunas cosas. Ahora, la sabiduría tiene que ver con aplicarlo a nuestras vidas. Yo puedo saber un montón de cosas, pero no aplicarlo. Soy inteligente, pero no lo uso para nada. Entonces soy un necio. Inteligente, pero necio. Tengo la capacidad, pero la uso mal o no lo uso. Ahora, el sabio, el prudente, cuando conoce la verdad, la aplica para su vida. Eso es ser sabio. Amén. Entonces, resumiendo, esta parábola directamente tiene más que ver con aquellos tiempos proféticos cuando el pueblo de Israel vea que llega el Mesías y algunos estén preparados para recibirle y otros no, porque la iglesia en sí es la esposa y Cristo es el esposo. Pero cuando leemos el primer versículo, dice, el reino de los cielos es semejante. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, entonces podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas y decir, hay personas que son prudentes y personas que son insensatas. Y si ante la menor duda, como dicen, consulte a su médico. Y hoy tenemos al médico de los médicos, al pastor de pastores, al Señor de señores y Rey de reyes, a Cristo que está dispuesto a tocar nuestro corazón, como decía esta canción, ¿no? Aquí estoy, Señor, y tú estás obrando en mí. ¿Cuántos quieren que el Señor siga obrando en sus vidas? ¿Cuántos quieren tener siempre sus lámparas llenas de aceite? Y de hecho, el Señor y el Espíritu Santo hacen eso. Pero esta mañana vamos a orar, que el Señor nos dé conciencia primero de quiénes somos. Fíjense que las 10 se durmieron. Hay un momento que dice cabecearon y se durmieron. ¿No será que estamos durmiendo? Bueno, lo bueno es que si somos de Cristo tenemos aceite en la lámpara, ¿verdad? Pero no es tiempo de dormir, es tiempo de decirle a las insensatas, vayan a comprar el aceite antes de que venga el esposo. No cuando ya esté viniendo, no cuando ya sea tarde. Amén. Anunciar a tiempo, dice la Biblia, y fuera de tiempo. Decirle a los demás, ¿realmente Cristo es el Señor de tu vida? ¿O sos un asistente más a un templo? Amén. Así que vamos a ponernos de pie esta mañana. Maravilloso Padre, bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, en este mensaje tan profundo que hemos tratado de estar viendo en un breve tiempo, Señor, yo quiero que toque nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser, en lo más profundo, Padre bendito y eterno. Que podamos, amado Señor, ser conscientes de quiénes somos, de lo maravilloso que hemos recibido. Hemos sido comprados con el precio de la sangre de Jesús, que está preparando a su esposa para las bodas celestiales. Pero hoy reflexionamos, Señor, en un momento, Señor, y siendo nosotros prudentes, llenos de tu Espíritu Santo, conociendo tu palabra, Señor, ¿será que estamos siendo siempre obedientes a ti? ¿Estamos siempre poniéndote en primer lugar? ¿O será que estamos dormidos? No es tiempo de dormir, es tiempo de despertar, de levantarnos para anunciar
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, que en esta mañana cada uno de mis hermanos y de aquellos que escuchen este mensaje luego puedan ser confrontados y, si es necesario, Señor, venir a la cruz de Cristo, postrarnos ante ti, Señor, porque es la única manera de poder ser transformados, de que nuestro corazón sea un nuevo corazón, ahora sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué hay primero? ¿Qué hay en nuestras planificaciones? ¿Qué hay en nuestra planificación inmediata, en la futura? ¿Estás tú, Señor, en los planes? Es más, Señor, los planes los tienes que poner tú, no nosotros, para nuestras vidas. Señor, que aquel día, cuando lleguemos ante tu presencia, escuchemos estas palabras. Amado, amada, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven y entra en el reposo de tu Señor. Señor, queremos oír tu voz maravillosa. Señor, yo te ruego que cada uno de los que están aquí presentes y de los que están escuchando, Señor, que puedan tomarse de esta palabra y decir: no puedo perder más el tiempo, porque el tiempo se acorta, porque los días son malos. ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Seamos prudentes, seamos sabios. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por todos aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen una necesidad económica, una necesidad emocional, que están atravesando situaciones complejas y difíciles de diferentes índoles. Yo te ruego que tú extiendas tu mano de poder y misericordia sobre sus vidas. Pero sobre todo, Señor, te ruego que tú toques los corazones y las mentes para que haya, Señor, una comunión contigo real, genuina, y que puedan escuchar tu voz y seguirte y hacer tu voluntad, que es perfecta y agradable. Señor, te exalto y te bendigo en esta mañana, en el nombre poderoso, bendito de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.